Vamos a dibujar un frasco que podría ser, por ejemplo, de colonia en perspectiva militar. Dibujamos la planta y alzado, por ejemplo, partimos de un cuadrado o de un rectángulo y ahora redondeamos los bordes, los extremos hacia arriba, convirtiéndolo, si es un cuadrado, en un rectángulo. Bueno, tenemos ya un alzado. Hacemos una línea recta y ahora volvemos a redondear. Vamos a hacer un eje de simetría, siempre centrado. Vamos a traer, por ejemplo, esa curva hasta aquí. Bueno, la figura debe ser perfectamente simétrica respecto a ese eje y a partir de aquí dibujamos un tapón. Por ejemplo, una forma cilíndrica enlazada ahora con una esfera que debe estar centrada y la esfera enlazada al cilindro con una escocia, que es la parte interior de un toro, y aquí la forma tórica también. Bueno, ese podría ser el alzado de la figura. Vamos a hacer un corte de cuadrante, entonces hacemos el interior de esta figura. Y aquí, por ejemplo, la drosca. Mientras que nos deja ver también el interior aquí del frasco. Entonces dibujamos todo con una línea equidistante. Entonces estamos representando en la mitad de la pieza, en lo que es de aquí hacia allá, el interior cortado, como si le hubiéramos quitado un trozo. Aquí suele haber un hueco, pero bueno, y aquí le ponemos una pieza para que cierre interiormente. Bueno, el rayado debe ser a 45 grados. Nos acercamos un poco. Eso quiere decir que si, por ejemplo, empezamos a la derecha por aquí, esta línea desaparecería, no se ponen las discontinuas, aunque se viera por detrás, líneas a 45 grados por aquí. Para el detalle del frasco, líneas todas equidistantes, finas, de poco grosor, hasta llegar aquí. Esta línea no la ponemos y ahora tenemos la parte exterior que aparece por este lado. Como es tangente, aquí no existe intersección de ambas superficies, ni aquí tampoco. Marcamos aquí esto, esta desaparecería y el contorno exterior. Como la superficie es toda tangente, aquí tampoco hay ningún detalle más. Y tenemos ya el objeto al completo. Bueno, esto podría ser la mitad, está un poco descentrado el eje, tendría que venir más por aquí, pero nos hacemos una idea de cómo sería. Bueno, dibujamos, por ejemplo, la planta, pues que sea, por ejemplo, una elipse. Podría ser así. Tenemos que dibujar el eje paralelo a esta dirección. Marcamos, por ejemplo, la línea de tierra, apoyado en la línea de tierra. Y ahora hacemos la elipse, si este es el centro, marcando una simetría total de los 4 lados de la elipse, que dividen los dos segmentos, los dos ejes principales. Y por último proyectamos esto, visto desde arriba, sería una esfera que tiene, por ejemplo, el mismo grosor que el cilindro. Entonces solo ponemos la esfera. No vamos a hacer las líneas discontinuas para no alargarnos. Ponemos aquí los detalles del eje, segmentos mayores intercalados con menores. Y podríamos hacer el perfil, ya que esto parece algo indefinido. Si no se dibuja el perfil, marcamos aquí la línea de separación. Entonces la tenemos por aquí y proyectamos y nos queda por aquí. Vemos el grosor este, lo trasladamos hasta aquí y hacemos aquí el arco y aquí lo mismo, un arco y otro. Bueno, una vez que tenemos esto, proyectamos también esto, sería idéntico.
Aquí podría tener pues algo menos de grosor que lo que es, bueno, aquí vemos que tiene el mismo grosor. Dibujamos exactamente la misma forma que ahí, ya que es una superficie de revolución en alzado, es igual que en el perfil. Bueno, tenemos entonces esa figura, marcamos aquí para el centro de la esfera. Entonces una acotación rápida, marcaríamos, por ejemplo, tenemos aquí los ejes para la esfera siempre, centros para todos los arcos. Vamos a utilizar otro color, como decíamos, centros para cada uno de los arcos. Siempre ponemos una cruz allí donde los haya. Aquí es la de los ejes, aquí por ejemplo para este arco, para este, y luego el de aquí también, ahí donde esté. Bueno, es fundamental coger bien, no nos olvidemos de que luego el eje está centrado y no existe esta línea, ya que es imaginaria. Pues aquí lo mismo, ejes, todo, y aquí igual. Bueno, entonces lo primero, por ejemplo, distancia entre ejes. Esto se convierte en continuo, marcamos línea fina, continua, y marcamos flecha de acotación con el número, por ejemplo, 35, descentrado, ya que el eje pasa por aquí. Por ejemplo, distancia de este centro a este. Marcamos las flechas y aquí el número, por ejemplo, pues 36 o lo que sea, para leer de esta forma. Tenemos, por ejemplo, aquí una flecha y ya que no indico el centro directamente, debo poner la letra, 3 unidades, por ejemplo. Si esto tiene cierto grosor homogéneo, basta con acotarlo en un punto. Entonces acoto en este punto, por ejemplo, y me indica de aquí a aquí, pues por ejemplo, 2,7 unidades. Bueno, por ejemplo, también distancia entre estos dos. Puedo también poner segmentos de mayor grosor de esta forma. Estos dos, si son los mismos, ya prolongo estas líneas. Ahora, por ejemplo, distancia entre estos dos ejes, entre estos dos centros, también pongo aquí el número, por ejemplo 20, por aquí el que sea 8, etc. Lo mismo puedo seguir con esto, con el que sea, por ejemplo 5, 6, lo que sea. Por ejemplo, distancia entre centros, también entre la esfera, si quiero continúo por aquí, pues 7, lo que sea. Aquí pongo, por ejemplo, dirigido hacia el centro, que el diámetro, pongo el símbolo, ya que no pongo esto hasta el final, pues el diámetro de la esfera, el que sea, por ejemplo, 8 unidades. Bueno, los he puesto así al azar. Habría que poner también los detalles de la rosca. Vamos a ver el grosor, ya lo tenemos aquí. Aquí, como la elipse no se puede acotar no se puede dibujar con arcos de circunferencia, pondremos la flecha de la longitud del diámetro mayor, lo que sea 40, y también la de esta. En este caso es imposible no cortarse estas líneas auxiliares de cota, ¿no? En otros casos es posible, pero esto no. Esto lo hago por rapidez, pero si lleva flechas en todas partes, aquí también debería llevarlas. Bueno, pues esto, el que sea, por ejemplo, 12. También entre centros, aquí habría que marcar esto. No lo tenemos por ahí por ningún lado. Marcaríamos aquí, por ejemplo, 11. Vemos a ver qué más medidas. Bueno, sería cuestión de seguir midiendo. Y aquí, una vez que tenemos estas cosas, pues también distancia entre estos dos centros, distancia para el radio, etcétera. Bueno, en cuanto a la rosca, podemos continuar así la línea, el contorno, y poner una línea de referencia, indicando, pues por ejemplo, 14 por 2, y luego, por ejemplo, esto significa que es de 14 milímetros de diámetro exterior por un paso de 2 entre los filetes de la rosca, de 2 unidades. Y luego se le pone también la tolerancia al final, o sea que pondríamos 14 por 2 de tipo métrica, por ejemplo, y 6G, una tolerancia en este caso con bastante holgura. Bueno,
este rayado aquí, ahora tendríamos el del otro lado, que correspondería con líneas a 45 grados, siempre, no se puede variar del ángulo de 45. Entonces, cuando son objetos distintos, lo que sí hay otro objeto más, pues podemos separar las líneas equidistantes más, pero no se deben separar. No se deben nunca variar la orientación a 45 grados en una dirección o en la otra. Sí se puede, por ejemplo, ponerlas más juntas o más separadas. Bueno, podríamos seguir buscando cotas, pero el objeto de este ejercicio era pues hacer una perspectiva de tipo militar. Entonces simplemente cogemos, consideramos la altura total y la ponemos sobre un eje reducida a lo que queramos, si queremos la mitad, 2/3, etc. Pues cojamos la mitad, que es más fácil de coger. Entonces la mitad de todo esto pues vendría por aquí. Si nos parece muy pequeño esto, para hacer una perspectiva, si queremos, pues cogemos la medida de todos estos detalles y los alineamos, por ejemplo, con un punto y uno este punto con el del final. Y entonces digo, bueno, por ejemplo, quiero que la medida sea esta. Entonces, si quiero que sea esta, entonces ahora todos los puntos, por ejemplo, donde viene este arco, lo proyecto aquí, donde viene esto, aquí, y todos estos puntos los uno con estos. Los uno todos con ese, ¿no? Por ejemplo, este punto aquí. Entonces voy teniendo gráficamente las medidas proporcionales. Lo cambio de escala y aquí directamente puedo dibujarlo más pequeño. Bueno, vamos en todo caso a coger, por ejemplo, 2/3 de todo esto, ¿no? Entonces, si tengo esta medida total, que es desde aquí hasta aquí arriba, entonces simplemente cojo 3 unidades, 1, 2, 3, y alineo el punto 3 con este. Y ahora por el 2 hago una paralela. Bueno, tengo que 2/3 de esa medida es esta. Entonces podría hacerlo con todas las medidas. Si por ejemplo, ahora quiero saber 2/3, vamos a coger por ejemplo desde aquí hasta aquí, 2/3 de esto, pues haría lo mismo. 2/3 de este segmento, 1 del 3 con este punto, y por el 2 hago una paralela y otra. Bueno, tengo aquí 2/3 de ese segmento. O sea que así podría ir cogiendo los 2/3 de cada medida que me interese. Bueno, pues según eso tenemos las anchuras las vamos a coger igual, mientras que las alturas las vamos a reducir 2/3, haciéndolo de esta forma. Entonces directamente cojo la base de la figura, pues la base será, por ejemplo, con aproximación una curva que venga por aquí. Entonces ya la cojo aquí, por ejemplo, y ahora a partir de aquí voy a ir cogiendo 2/3 de la altura. Si quiero voy multiplicando por 2/3 en vez de estar haciéndolo gráficamente. Entonces, por ejemplo, si esta altura es 36, 2/3, pues por 36. Pensamos entonces en las distintas secciones. Por ejemplo, aquí habría que coger 2/3 de esta altura y tendríamos que coger entonces ya, como por aquí pasa la elipse idéntica a esta, cogeríamos esa elipse y la meteríamos a 2/3 de esta altura, más o menos por aquí. Por aquí cojo esa elipse a 2/3. Sería aquí algo más grande. O sea, sería coger esta elipse y colocarla aquí. Luego esa misma elipse se repite aquí a esta altura, a 36 más 3, a 39. Entonces cojo 2/3 de 39, lo puedo multiplicar y coloco esa elipse aquí a 2/3 de 39. Vuelvo a colocar esa elipse. Si nos fijamos, estamos cogiendo estas medidas de la planta tal y como están aquí y las coloco aquí. Aunque ahí parezca una elipse más excéntrica, bueno. Lo que sí siempre, pues 2/3 de esto. Entonces tengo ya esa elipse, tengo esta que son idénticas y tengo la de abajo. Entonces ya ahí me va a definir el contorno del borde ese. Bueno, puedo hacer ahora una sección por aquí, ver a la altura que está esto, que está todavía sin acotar. Se podría, por ejemplo, acotar pues esta distancia de aquí a aquí, que no corte a esto, por eso ahora esto habría que colocarlo en otro lado.
pues esta distancia la que sea 40 y tantos, y lo pondríamos aquí 42. Bueno, entonces cogeríamos a la distancia 2/3 de 42, multiplico 2/3 por 42, y lo que me dé pues lo coloco a esta altura. Es exactamente una circunferencia que pasa por aquí, que tiene este diámetro. Entonces coloco esa circunferencia exactamente, como estoy en perspectiva militar, es una circunferencia que la puedo hacer con compás. Vale. Igual que esto lo cojo en verdadera forma, también esto lo cojo, las medidas, estas son formas todas que están en verdadera forma. Entonces la elipse está en verdadera forma, la circunferencia también, etc. Si por ejemplo hiciera por aquí, como esto es plano, directamente pasa de ser plano a tener aquí pues una curva que viene por aquí, desde aquí hasta aquí. O sea, es una curva que como hace así ya no es una elipse, ya que es equidistante todo esto, ¿no? Entonces esto sería un arco de circunferencia, y aquí podríamos, si queremos, coger esta forma casi lenticular, que como tal, como es suave con esta perfectamente tangente, no existe. Entonces a la altura esta podría coger esa curva, pero como vemos no afecta para nada, ya que no se ve en el contorno. Podría coger esa curva y ponerla aquí. Luego cojo la siguiente circunferencia, que como cogí la que pasa por aquí, pues 2/3 de esto la coloco aquí arriba con la longitud que tiene. O sea, 2/3 esa medida, coloco entonces la circunferencia del cilindro. Es una circunferencia, no una elipse. Coloco ahora, por ejemplo, la que corresponde aquí a esto, 2/3 de la altura de esto, hasta abajo. Entonces ya me sale el cilindro. Puedo hacer las dos tangentes y tengo ya la curva cilíndrica. No hay que olvidar que esto es circunferencia, esto también, y esto es la elipse tal y como es en la realidad. Aquí. Y ahora tiene una curva que entra, no la vamos a hacer, sí vamos a hacer, por ejemplo, la esfera. Resulta que aquí es el cilindro, y ahora sabemos, después del cilindro viene la superficie tórica, la escocia y la esfera. Bueno, entonces cogemos el centro de la esfera, entonces la distancia desde donde termina el cilindro, aún no tenemos la escocia, podemos hacer por ejemplo la circunferencia que viene de aquí a aquí. Entonces respecto a donde termina el cilindro, 2/3 de esa medida, nos acercamos, 2/3 de esto, lo cogemos aquí y colocamos esa circunferencia. O sea, como en realidad nos podemos imaginar que esto pues tiene una curvatura ahí tangente. Luego una curvatura que entra para hacer luego aquí lo que va a ser la esfera. Si nos fijamos, la sección de esta esfera es una circunferencia que queda 2/3 aquí a la altura que sea, desde aquí 2/3, entonces hacemos esa circunferencia con compás, y luego tenemos esta medida, esto cogemos 2/3, es una línea vertical, entonces 2/3 de esto queda más hacia adentro, o sea que este punto viene a parar más hacia abajo, aquí. Por lo tanto, la esfera, para entenderlo, sería en esta perspectiva, en realidad, una curva elíptica, este meridiano y este otro por aquí. Como esto no se ve, pues la curva escocia por aquí ya no la representamos. Sí tenemos entonces esos dos, meridiano y el paralelo ecuador, con lo cual esta ya completa la figura. Entonces, como eso no nos da mucha información, vamos a darle un poco de forma y un poco de sombras. Entonces ya nos define más la figura. Tenemos esto. Como visto desde esta perspectiva tampoco se vería lo que es la escocia, simplemente marcaríamos aquí el contorno de el cilindro. Y aquí la parte de abajo, que sería una circunferencia. Luego tenemos aquí la curva, que es tangente ahí, y aquí también. Baja vertical, vertical, y ahora es tangente a la curva de la base, que tampoco es elipse, ya que pasa como aquí arriba. Si es equidistante al contorno de una elipse, pues nunca va a ser una elipse. Bueno, le damos un pequeño sombreado. Entonces, por ejemplo, podemos sombrear una esfera, refleja por debajo
el paisaje y luego, por ejemplo, aquí vamos a hacer esto como sería plano, algo así. Y por ejemplo, por aquí. A ver si hay uno más claro. Pues tenemos en un cilindro superficie sombreada. Vamos a utilizar también este color para esto, por ejemplo por aquí y para aquí. A darle más contraste por aquí y por ejemplo más contraste por aquí, y luego el interior allí donde no llega la luz. Como vemos, ya no se ve la curva esta interior porque queda muy hacia abajo. Y aquí la curva que entraría tangente. Bueno, vamos a darle un pequeño toque aquí, sin mucha oscuridad. Entonces podemos sombrear ahí para hacer un fundido, como aquí, y por ejemplo aquí vamos a darle todo por aquí. Como habría que tener un tono claro y yo no lo tengo para hacer los fundidos, pues simplemente lo hago con lápiz y con un difumino. Queda mucho más chapucero, pero es para hacerle el efecto de la curvatura. Entonces ponemos aquí hacemos el claro ahí para el centro. Bueno, entonces volvemos a decir, aquí era una circunferencia que estaba en verdadera forma, y aquí esta esfera, que tenemos la circunferencia del meridiano, que era esta, y luego la del ecuador, que era esto. Entonces, sombreamos, vemos por ejemplo por aquí. Y damos aquí más contraste. Entonces en la esfera aquí reflejaría todo lo que tiene alrededor, por aquí. Bueno, pues esa sería en perspectiva militar lo que tenemos aquí, planta, alzado y perfil de esa pieza. Entonces simplemente hubo que pensar que distintas secciones, por ejemplo de la elipse que pasaba por este centro, era la que correspondía aquí a esta. Y la pusimos en verdadera forma, ahora aquí la pongo discontinua. La de abajo, esta de aquí que queda abajo, pues es la que nos quedaba aquí y que corresponde a este contorno. Luego la siguiente que pasaba por este centro es la que correspondía a esto. Y la calcábamos tal y como está aquí.
Luego teníamos esta forma casi lenticular, que era la que correspondía aquí a esto. Entonces de ahí se interpreta pues esta curvatura. Igual que aquí se interpreta pues esta curvatura. Luego teníamos la circunferencia que correspondía a esta, la de aquí del interior ya no se ve, y después detrás de la circunferencia marcábamos, por ejemplo, los distintos meridianos. Aquí la esfera y los meridianos que se enlazan con las curvas estas de la escocia, que es el interior de un toro, y luego la forma tórica. O sea, forma tangente suave que entra hacia abajo. Mientras que aquí, pues como este es el polo de la esfera y este el ecuador, nos acercamos. Entonces nos quedaría aquí un meridiano, aquí por ejemplo otro meridiano, aquí por ejemplo otro allá. Podremos seguir haciendo, por ejemplo, uno por aquí, igual que pusimos dos aquí, habría que poner dos aquí. Y si queremos pues hacer distintas secciones, que aquí son circunferencias. Una circunferencia, otra circunferencia, a distintas alturas, otra circunferencia, y tendríamos entonces ya esa esfera.